hermosa noche o hermosa mañana, depende del tiempo que usted esté viendo este video. Y hoy queremos dar un pequeño estudio de la palabra, así que empezamos con una pequeña oración. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por este hermoso día. Gracias por tu cuidado, Señor, gracias por tu protección, Señor amado. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Necesitamos, Señor, conocerte más. Ayúdanos, Señor, a dirigirnos en tu palabra, Señor. Seas tú guiándome, Señor, para este estudio y que, Señor, mis hermanos se hayan edificado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy quisiera ponerle un tema y es celebrando libertad en medio de un mundo cautivo. Y el versículo base del tema del mes se encuentra en Salmos 40, versículos 3, que dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando buscamos lo que significa libertad, dice que es un estado o condición de una persona que no está sometida a la voluntad de otra persona, ni se encuentra prisionera de ésta. La diferencia radica en entender el término libertad como la carencia de amarres físicos, como por ejemplo la privación de la libertad o algún tipo de encarcelamiento. También está la libertad psicológica, que en ejemplo son los prejuicios, creencias religiosas, políticas o morales. Sin embargo, cuando buscaba información sobre los tipos de libertad, encontré información sobre libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de elección, que es lo que hoy en día se está luchando. Todo el mundo quiere tener la libertad de elegir, por ejemplo, elegir el tipo de sexo, hasta elegir hoy en día si quiero darle vida a una criatura o no. Sin embargo, en el lugar donde busqué información, terminaba diciendo que en teoría siempre el sujeto está sujetado a algo o a alguien. Y eso me llamó la atención. Y es que cuando buscamos desde el principio en Génesis capítulo 2, desde el versículo 15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Tendrás la libertad que deseas para comer cualquier fruto que desees. Sin embargo, también le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando vemos esto y leemos estas cosas, podemos entender de que realmente el sujeto, desde el principio Dios le dio libertad. Sin embargo, Adán aún así estaba sometido a la voluntad de Dios. Y cuando leemos más adelante, sabemos que en la caída del hombre, Satanás engañó a Eva. Y dice: pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, con que Dios no te ha dado la libertad de escoger lo que realmente tú quisieras comer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios:
no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, el día que tú tengas la libertad de hacerlo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabemos lo que sucedió después. Eva fue tentada y comió del fruto, y también su marido. De ahí el hombre pasó de ser sujeto a las bendiciones de Dios y pasó a ser sujeto a las maldiciones, pecados y mentiras de Satanás. Y encontré un pequeño relato sobre Horacio Bonar que habla sobre Satanás. Y escucha bien cómo él lo redacta. Dice, Satanás viene como un ángel de luz para engañar, sin embargo, pretendiendo guiar. Vino a cegar, sin embargo, profesando abrir el ojo. Oscurecer y confundir, y sin embargo, procesando iluminar y guiar. Llega a nosotros con palabras suaves en sus labios. Libertad, progreso, elevación, benevolencia, para darle al mundo lo que le gusta, como sea posible, tanto como para que sientan contentos sin Dios, sin Jesús, sin el Espíritu Santo. Él puede diluir el Evangelio, Él puede negar el Evangelio, Él puede oscurecer el Evangelio, Él puede neutralizar el Evangelio. Él libra una batalla en contra del Dios verdadero, algunas veces de manera abierta y desafiante, y otras veces calmada y amable, tanto que hace que el hombre crea que es amigo de la verdad. Y así fue como caímos en la sujeción de Satanás a través del pecado, engañados a través de nuestros deseos y concupiscencias de nuestra carne. Pero ¿cómo podemos celebrar entonces libertad si estamos conociendo que estamos siendo sujetados por las acechanzas, el pecado que Satanás trajo al mundo? Y como dice en el capítulo 40 del libro de los Salmos, en el versículo 1, David dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Por qué celebramos libertad en este mundo lleno de maldiciones? Importante, porque tenemos a Dios, a nuestro Creador, al Todopoderoso de nuestro lado. Aun cuando le dimos la espalda, aun cuando elegimos servirle al pecado, a los deseos de la carne, Dios no nos ha echado a un lado, sino que por amor a nosotros envió a su Hijo amado, a nuestro libertador. Dice en Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Creo que qué mejor motivo de celebrar, que a pesar de que somos esclavos del pecado por nuestras decisiones, qué bueno que Dios envió un libertador. Celebramos porque somos libres del pecado. En Salmos 18:2 dice, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. Celebramos porque en medio de tanta maldición, en medio de tanto desastre, tenemos un refugio. Dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Este espíritu de vida es el mismo espíritu que estuvo desde la creación y es el que nos da el poder para celebrar esa vida espiritual. Gracias a que tenemos el libertador, podemos celebrar que
hemos sido rescatados de la ira de Dios que merecíamos en su justicia, porque Dios es un Dios justo y sabe que nuestro pecado nos llevaba a la muerte, como dice en la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios nos ha enviado su Salvador, el sacrificio perfecto, y podemos decir que podemos tener vida eterna. En Gálatas 5:1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Quieres que tu libertad permanezca y no sea robada por Satanás? Pues hay que permanecer firmes al lado de Jesucristo. Hay que permanecer firme en su palabra. Hay que permanecer firme en sus mandamientos. Cristo nos liberta para someternos a Él y no para hacer lo que queramos. Porque si dejamos de llevar por nuestra carne, nuestros deseos, sabemos que, y Él sabe que volveríamos a la esclavitud. En el Salmo 40, versículo 2 dice lo siguiente: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios te sacó de esa angustia, de esa desesperación, de esa agonía que vivías en un pasado. Te sacó del lodo cenagoso en el cual te encontrabas. Asió su mano, tomó la tuya y te sacó de ese estado bajo en el que te encontrabas. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Celebramos la libertad del pecado. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:1, dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Le has dado tu corazón a Cristo? Pues Él te ha libertado del pecado. Como dice en Juan 8:36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y es que cuando somos verdaderamente libres, cuando sabemos que Dios ha quitado ese peso del pecado, cuando le dimos nuestras cargas a Él la depositó en la cruz y nos sentimos esa libertad que podemos entrar en la presencia de Dios, tenemos la libertad de saber que somos llamados sus hijos. Realmente causa gozo y emoción a nuestras vidas. Eso nos alegra cada día el alma, sabiendo que hay un Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Acaso eso no es motivo de celebración en medio de este mundo malo? En Romanos 6, capítulo 6, versículo 17, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y cuál doctrina fue esa en que nosotros hemos sido entregados? En Primera de Corintios, versículo 15, comenzando el versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano.
porque primeramente he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cree usted que Cristo murió por tus pecados? ¿Crees verdaderamente que Jesús ha sido el sacrificio perfecto? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cree usted que Jesús resucitó y, como dice la palabra, nos dio vida justamente con Él? Pues eso es un motivo de celebración. Dice en 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. A veces tenemos tanta libertad de elección que a veces elegimos mal. Porque aunque, como dije al principio, Satanás hace que todo se vea tan sutil, tan bueno, pero cuando lo llevamos a la Escritura nos damos cuenta que realmente está todo en contra de lo que quiere Dios para nosotros. Pues todo me está permitido, pero no me dejaré que ninguna me domine. Sabemos que recibimos ese perdón. Y eso no significa que tenemos esa licencia de libertad de seguir haciendo lo que nos gusta para nuestra carne y nuestros deseos pecaminosos. Porque como dije al principio, eso nos podría devolver el yugo a la esclavitud del pecado. También el salmista decía que enderezó sus pasos. Como dice en la Biblia, para el hombre el camino parece recto, derecho, bueno, pero realmente la palabra nos revela que su fin es camino de muerte. Celebramos porque hemos sido sacados del error y hemos conocido la verdad. Celebramos porque no todo el mundo conoce esa verdad. Celebramos porque esa verdad fue revelada a nosotros y no todo el mundo conoce esa revelación. Y dice que la verdad es aquella que es consistente con la mente, voluntad, carácter, gloria del ser de Dios. La verdad es la revelación completa de Dios. Realmente hemos sentido un gozo saber que Dios ha creado este libro para que lo pudiéramos conocer a Él, como lo ha querido desde el principio. Él siempre ha querido mostrar lo bueno de Él y Satanás lo ha quitado. En el principio existía el Verbo, Juan 1:1. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aún ese Jesús habita en medio de nosotros, aún ese Jesús habita en nuestro corazón. Su Santo Espíritu mora en nosotros y tenemos esa entrada a la presencia de Dios gracias a Jesucristo. Qué motivo de celebración, una celebración que el mundo no conoce. La verdad, ¿por qué es importante la verdad? ¿Por qué celebramos el que estamos en la verdad? Porque la verdad nos enseña a ver cómo Dios piensa. La verdad nos muestra cómo vivir para Dios. La verdad es que solo Jesús satisfizo las demandas de Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. No teníamos cómo pagar esa deuda con Dios. No teníamos cómo romper esas cadenas del pecado que teníamos nosotros. Nos encontrábamos en un camino sin salida.
el avión se iba en picada y ahora podemos tener ese paracaídas que nos salva. La verdad es el camino que nos lleva a la vida eterna, pues Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Celebramos porque hemos encontrado ese camino, celebramos porque hemos encontrado esa verdad, celebramos porque hemos tenido vida eterna. La verdad nos santifica. Juan 17:17. Santifícados en la verdad. ¿Cómo podemos ser santificados? Más adelante dice: tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la que nos lava de nuestros pecados. La palabra de Dios es la que nos revela el pecado. También podemos celebrar, como decía el salmista en el versículo 3 de este mismo capítulo 40, y dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso alabanza porque, como conocemos ese camino, sabemos que vamos a ser libertados de lo temporal a lo eterno. Otro motivo de celebración que el mundo no celebra, y nosotros como cristianos nos llena, nos da ese gozo, esa esperanza de seguir caminando en medio de este mundo tan cautivo, en este mundo lleno de maldiciones, lleno de maldad, lleno de enfermedad, provocado por la desobediencia del hombre. Sin embargo, sabemos que este mundo lleno de esclavitud y pecado dejará de existir. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo no conoce esta libertad. El mundo está viviendo su libertad en sus propios deseos. El mundo no conoce este camino que nosotros estamos caminando. El mundo no puede entender que sus deseos se desvanecerán. Esa libertad que, aunque nosotros conocemos que no estamos libres por completo, ya que debemos espiritualmente estar sujetados a alguien, o estamos sujetados a Dios o estamos sujetados a Satanás. Y eso el mundo no lo puede percibir. Nosotros como cristianos, pues, ha sido luz para nuestras vidas, ya que conocemos que realmente estuvimos en algún tiempo sujetados a Satanás y ahora estamos sujetados bajo la bendición y la voluntad de Dios. ¿Usted está sujetado a la voluntad de Dios? Pues celebre que ha sido libre. En 1 de Juan 5:13 dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Pero ese gozo y esa alegría no simplemente debería ser para nosotros que conocemos a Cristo, sino también debería ser para aquel que no conoce al Señor. Y me encanta como dice en el versículo 3: verán esto muchos y temerán. Aquella persona que te rodea puede ver tu celebración. Aquella persona que te rodea realmente puede ver en ti la libertad que ha hecho Dios, la libertad que te ha dado el Señor. Realmente pueden ver el poder de Dios, de poder liberarte, de poder sanar. Realmente el mundo ve ese testimonio del poder de Dios, la gloria de Dios en ti. Y esto llevará a que muchos teman y confíen en Jehová. Hay que predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas de que
Todavía estamos a tiempo de celebrar con Dios, de decirle al mundo, estás a tiempo de ser liberado por este mundo cautivo y unirnos a ellos a nuestra celebración. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Qué bueno que Dios nos rescató y nos ha puesto en un ministerio, de servirle a Él y servirle a otros, predicar su evangelio, sus buenas nuevas, la palabra de salvación, la palabra de libertad, la que obtuvimos a través de otros. Qué bueno que podemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, literalmente yo, soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí. Dios tuvo misericordia para que Jesús se mostrara en ti, para que el mundo vea en ti la misericordia del Dios vivo, para que vea primero en mí toda su clemencia, para ejemplos de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Somos tan libertados por Dios que nuestra celebración debería ser tan grande que la gente tiene que admirar esa libertad. Así que, amados hermanos, en estos días mostremos esa celebración, dándole gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos ha dado, sabiendo que podemos vivir tranquilamente, sin ninguna carga, aún en medio de estos tiempos tan difíciles, porque hemos conocido a Dios, tenemos a Dios de nuestro lado, hemos sido libertados de esa carga pesada del pecado, hemos salido del error y hemos podido conocer que realmente Dios muere en nosotros. Celebramos porque sabemos que hay una esperanza futura, que nuestra vida temporal no terminará, sino que pasaremos a la vida eterna. Celebraremos porque simplemente Dios está con nosotros. Y sabemos que traeremos a muchos a celebrar con nosotros esa libertad. Y celebraremos en el reino de los cielos, todos unidos, junto a nuestro Padre en el cielo, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más dolor, donde no habrá más pecado, donde nuestra alabanza y nuestro cántico, nada ni nadie nos podrá quitar. Así que, amados hermanos, hay motivo de celebración. Cuídese, los amo en el amor del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde.